el cual el día de hoy es estructura de proteínas. Hablaremos primero de la estructura de los aminoácidos, después cómo se agrupan para formar las diferentes estructuras en las proteínas y finalmente el ejemplo de estructura y función que son las proteínas que se unen a oxígeno. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula biológica que consiste en un grupo amino y un grupo ácido carboxílico, carboxilo, unido a un mismo carbono, que llamamos carbono alfa, y este a su vez unido a un grupo de cadena lateral que le da sus características particulares a cada aminoácido. Notemos que cada uno de estos grupos es capaz de actuar como un ácido o una base, es decir, es capaz de captar o ceder un átomo de hidrógeno, un protón. Aquí tenemos la configuración donde ambos grupos están protonados, es un ácido, APH1. Aquí tenemos la configuración donde ambos grupos están desprotonados, es una base, APH11 por ejemplo, y finalmente una configuración intermedia donde ambos grupos se encuentran el ácido carboxílico desprotonado, grupo carboxilato, y el grupo amino protonado. A esta configuración intermedia, que es de carga neutra, le llamamos suiterión. Cuando los colocamos, los representamos de esta manera y el grupo amino se encuentra a la izquierda, le llamamos L-aminoácido. Cuando se encuentra a la derecha, le llamamos D-aminoácido. Esto es importante ya que en los seres humanos prácticamente solo existen L-aminoácidos. De igual manera los podemos clasificar en esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que el ser humano no puede sintetizar, no puede fabricar por sí mismo y por lo tanto deben ser consumidos en la dieta. También los clasificamos por las estructuras y propiedades químicas de su cadena lateral, como se ilustra en estas dos tablas. Aquí tenemos, por ejemplo, las cadenas laterales que son muy hidrocarbonadas pero sin grupos polares y por lo tanto son hidrófobas. Glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, tirosina, triptófano, los que tienen cadenas laterales que además de polares se pueden tener carga eléctrica, como son los aminoácidos ácidos, glutamato, ácido glutámico, y aspartato, ácido aspartico, que poseen dos grupos carboxilo, y los aminoácidos básicos con carga positiva, como la lisina, la arginina y la histidina, todas con dos grupos amino. Los aminoácidos polares que no portan carga eléctrica, pero tampoco son hidrófobos, glutamina, asparagina, serina, treonina, noten que la glutamina y la asparagina son derivados de estos de acá arriba, y los casos especiales como son el aminoácido ciclizado prolina y el que porta grupo sulfidrilo histidina, muy importantes. De igual manera, por sus estructuras químicas tenemos como notables los aminoácidos de cadena ramificada como valina, leucina y isoleucina, los aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina y triptófano. Noten que la tirosina es una fenilalanina con un grupo hidroxilo, los que contienen azufre, etc. ¿Qué propiedades notables tienen los aminoácidos? La más fundamental es su capacidad de formar un enlace peptídico. El grupo carboxilo de un aminoácido puede reaccionar con el grupo amino de otro aminoácido y formar un enlace covalente llamado enlace peptídico, que es el fundamento de la estructura de las proteínas. De igual manera los podemos clasificar, como dijimos antes, en no esenciales y en esenciales. Los no esenciales los podemos fabricar nosotros mismos. Son aspartato, asparagina, alanina, arginina, glutamato, glutamina, glicina, cisteína, serina, prolina y tirosina. Los pueden recordar fácilmente porque son todos los que empiezan con A, los que empiezan con G y los que empiezan con el sonido S, cisteína, serina, así como prolina y tirosina. Y los esenciales son aquellos que debemos consumir en la dieta: valina, leucina, isoleucina, lisina, histidina, triptófano, fenilalanina, treonina, metionina, es decir, todos los demás. Hay algunos aminoácidos que son condicionalmente esenciales, es decir, solo requerimos consumirlos en la dieta en ciertas condiciones como en crecimiento, en la época de crecimiento o en la enfermedad. Arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina, tirosina, histidina. La alanina, por ejemplo, entre otros, puede dar lugar a glucosa, es decir, puede servir como fuente de energía. Y la cisteína tiene una capacidad fundamental, que es que su grupo sulfidrilo su grupo sulfidrilo puede reaccionar con otro grupo sulfidrilo de otra cisteína y formar lo que llamamos puentes disulfuro. Aquí tenemos una cisteína, otra cisteína, reaccionan y
forman este enlace covalente, que no es un enlace peptídico, es un puente disulfuro. A dos cisteínas unidas por un puente disulfuro se les llama cistina. Bueno, una vez que se empiezan a unir los aminoácidos para formar las proteínas, estas se estructuran a diversos niveles. El primer nivel es la estructura primaria, solo constituida por la secuencia lineal de aminoácidos. Se lee del extremo amino terminal, es decir, el que tiene el grupo amino libre, al extremo carboxilo terminal, es decir, el que tiene el carboxilo libre. Es la secuencia lineal de aminoácidos. Estos aminoácidos forman una cadena polipeptídica larga, la cual con sus diferentes aminoácidos puede interaccionar en su interior y da lugar a lo que llamamos estructuras secundarias, que son arreglos locales de grupos de aminoácidos, como son la hélice beta, de hélice alfa, perdón, y las hojas beta plegadas. ¿Sí? Estas estructuras están estabilizadas principalmente por puentes hidrógeno. Otras proteínas, como aquellas que se unen a ADN, tienen estructuras secundarias especiales, por ejemplo, estos que se llaman dedos de zinc, que son muy especializadas. Posteriormente, cuando toda una cadena polipeptídica interacciona en su interior y forma estructuras secundarias, todas esas estructuras secundarias se arreglan para darle su conformación final a una proteína en tercera dimensión. A esto le llamamos estructura terciaria. Por ejemplo, aquí, aparte de puentes hidrógeno, hay otras estructuras que lo estabilizan, como son los enlaces disulfuro, que ya hablamos, las interacciones iónicas o puentes salinos entre grupos cargados, por eso son importantes los aminoácidos ácidos y básicos, e interacciones hidrófobas entre grupos no cargados, que generalmente forman aquí una bolsa en el centro de la proteína, constituida por los grupos de los aminoácidos hidrófobos, llamada bolsa hidrófoba. Y finalmente, la estructura cuaternaria es la que se alcanza cuando varias cadenas polipeptídicas con su propia estructura terciaria interaccionan y forman complejos multipeptídicos, ¿sí? Como por ejemplo aquí tenemos un esquema representativo de la hemoglobina constituido por dos cadenas alfas y dos cadenas betas, formando una estructura cuaternaria. Hablando de la hemoglobina, vamos a dar el ejemplo de las proteínas que se unen a oxígeno. La mioglobina y la hemoglobina son los principales ejemplos. ¿Qué las caracteriza? Que sus cadenas polipeptídicas tienen en su interior este grupo, que no es un péptido, es un grupo adicional que se llama hemo, que contiene un átomo de hierro y este átomo de hierro permite unirse a oxígeno. Entonces, por lo tanto, pueden actuar como transporte o reserva de oxígeno. La mioglobina solo consta de una sola subunidad, una sola cadena polipeptídica y por lo tanto solo puede unirse a una molécula de oxígeno. Pero la hemoglobina, como vimos en el esquema anterior, posee 4. Por lo tanto, puede unirse a 4 moléculas de oxígeno. Esa es la diferencia entre tener una estructura simple y un complejo polipeptídico. La cooperatividad es una característica intrínseca de la hemoglobina. Notemos aquí la comparación con la mioglobina. Tenemos una gráfica de saturación de oxígeno, es decir, qué tan ocupada está la mioglobina, todas las moléculas de mioglobina, por oxígeno en función de la presión parcial del oxígeno en el ambiente, en el medio donde se estudia. Pues notemos que la mioglobina se ocupa casi al 100% a bajas presiones parciales de oxígeno, pero la hemoglobina, que es esta curva, alcanza presiones muy altas de oxígeno, presiones parciales muy altas de oxígeno, sin saturarse completamente. Una medida de qué tan fácil se satura una proteína es de acarreadora de oxígeno es a través de esto de la P50. La P50 indica la saturación al 50% y noten cómo la mioglobina tiene una P50 menor a la hemoglobina. Esto es porque el oxígeno, al unirse a una de las subunidades de la hemoglobina, una de las cadenas, es capaz de desencadenar una influencia de esta cadena, de esta subunidad, en las demás. Por lo tanto, esta subunidad incrementa la afinidad que tanto captan las demás subunidades. Es decir, mientras más subunidades se vayan ocupando, más fácil es que las siguientes subunidades capten el oxígeno. A eso se le llama cooperatividad.
El oxígeno es el ligando de la hemoglobina, es decir, es la molécula que se une a la hemoglobina para realizar su función, pero a su vez actúa como efector, ya que desencadena este cambio de conformación que le llamamos tensa, cerrada a la captación de oxígeno, a R, relajada, abierta a la captación de oxígeno, por su influencia en las distintas subunidades. Por lo tanto, también decimos que es un efector. Por eso la curva de la hemoglobina es distinta de la curva de la mioglobina. A esta propiedad, a las moléculas que tienen esta capacidad de cooperatividad, se dice que son moléculas de alostéricas y son gobernadas por la ecuación de Hill. El bisfosfoglicerato es otro efector de la hemoglobina, diferente del oxígeno, y es producido cuando nos movemos a grandes altitudes por encima del nivel del mar, grandes cadenas montañosas. Cuando subimos a grandes altitudes, el oxígeno comienza a carecer en los tejidos, comienza a faltar. Por lo tanto, se requiere mayor liberación. Entonces, notemos aquí una hemoglobina que no tiene bisfosfoliserato. Se le añade un poco de bisfosfoliserato, 5 milimolar, y noten cómo se mueve su P50. Es más difícil saturarla. Y le añadimos aún más, como cuando subimos a las grandes altitudes, y se mueve otra vez la P50, y es más difícil saturarla. Es decir, el bisfosfoglicerato dificulta la unión del oxígeno con la hemoglobina. ¿Esto por qué es? Para facilitar la contraria, es decir, facilitar la liberación de oxígeno a nivel de los tejidos. El oxígeno, su objetivo final es llegar a los tejidos para servirles de nutriente esencial, no quedarse en la hemoglobina. Por lo tanto, el bisfosfoglicerato facilita esa liberación. Bueno, eso sería todo con respecto a este tema.